Hola, ¿qué tal? Narrativa. Estamos transmitiendo desde Calva Corro Abogados. Ya de los términos para poder hacerse de la... Estamos transmitiendo un tema con otros compañeros abogados de diferentes partes de la República. Estamos hablando del tema Rubí y esperemos les guste la transmisión. Iniciamos. La reforma del sistema de justicia penal. Chihuahua era uno de los indicadores que había iniciado, que traía un código porque todavía no se conformaba el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mi querido Luis Fernando, que ya estamos viendo que estás ahí con algún tema, mi querido. Un cafecito. Bueno, sin duda creo que es un tema que marcó un antes y un después para el tema y que, bueno, somos coincidentes en que a consecuencia precisamente de esa resolución que fue absuelta esta persona, pues le costó no solamente el trabajo a los defensores públicos, sino a los ministerios públicos también, ¿no? Que vino, jueces también. Jueces, vino a reforzar esta situación, ¿no? Como lo comentaba el maestro Gerardo, efectivamente los operadores, parte de los operadores, pues sería el momento idóneo para valorar efectivamente hemos avanzado o no hemos avanzado, siguen los mismos vicios, no siguen los mismos vicios. Creo que es un tema muy sensible y fue un punto medular también para tomar en cuenta la ausencia o la falta de importancia hasta nuestros días de la víctima, de la condición de la víctima. Creo que hemos tenido ejemplos muy latentes, pero seguimos violentando o seguimos sin tomar en cuenta precisamente a la víctima, y este es un claro ejemplo. Nos lo tuvo que venir a recordar Netflix en una serie televisiva y nos dijo, ya tienes 10 años, ya tienes 12 años, ya tienes 4 años en el disco, ¿sí? Pero como que se te sigue olvidando. Pues es importante tenerlo. Yo creo que lo que marca el maestro Gerardo, lo que habla el doctor Eduardo, tú lo comentas, y pues bueno, vámonos con los compañeros de allá de Tlaxcala, de Puebla, mi querido Israel, Calva Corro, aprovechando, Rodolfo, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todo tu auditorio que sigue tu página. También mandamos saludos a nuestra página e iniciamos. Mira, yo lo que visualizo es que nos encontramos en una primera fase de este sistema penal, en donde recordemos que aún no existía el Código Nacional. Se establecen ciertas características en el sistema penal en Chihuahua, pero analizando este tema yo visualizo 3 momentos. El primer momento en donde una menor de edad se junta con un adulto, tienen un bebé, y el siguiente momento es cuando se va a juzgar a esta persona, al concubino de la menor, cuando dice la madre, ¿sabes qué? Llego, busco a mi hija, no la encuentro, por un tercero me entero que ya la mataron, nos vamos a un tribunal de enjuiciamiento y la liberan. Ese momento yo lo veo como el segundo, la segunda parte, porque pues se tiene acreditado que hay una menor, que es Rubí, que tuvo un hijo con una persona mayor de edad y que en ese tema no se dijo nada. La menor está muerta. Oficiosamente se tienen que perseguir los delitos sexuales contra menores. Por ahí no se determinó nada respecto a ese tema, y en ese momento dejan libre a la persona, como lo decía el maestro Gerardo, por una cuestión donde pues, no se hizo valer ciertas características, una cuestión técnica. Pero el tercer momento es en que esa persona sale y después mata a la mamá. O sea, la responsabilidad por parte del Estado, condiciones, técnicamente el Estado es responsable, es solidariamente responsable, porque no se establecieron ningún mecanismo para proteger a la mamá. Recordemos que la mamá hace la investigación, se entera de que ya esta persona está vinculada con un grupo delictivo y no se establece absolutamente nada.
La madre queda desprotegida, pide ayuda al gobernador, no hay nada, las instituciones no hacen nada y tenemos a una persona privada de la vida, que es la mamá. Dime, ¿me vas a comentar? Oye, ahora, recordar que el gobernador que entró es César Duarte, que actualmente pues se encuentra también por otras circunstancias, pero era el gobernador que estaba llevando el asunto. Fíjate que hay algo muy interesante que creo que ahorita ustedes como expertos lo podemos ver. Mi querido licenciado Treviño, Ulises Treviño, el tema de fue polémica esa confesión o esa supuesta confesión ante el juicio, ante la audiencia de juicio oral, y que de forma unánime los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento resuelven que no se reúnen las condiciones para tenerlo plenamente responsable, y es por lo que unánimemente deciden ponerlo en libertad. ¿Sí? Me está dando la... Maestro. ¿Sí nos escucha? Sí, mi querido. No, ya está dando el punto de vista, pero ahí repito porque no está funcionando bien aquí el teclado. Yo considero que esa situación fue de conocimiento y aplicación correcta respecto a la forma procedimental que debió haber sido llevado por el Ministerio Público. Tan la defensa, porque desde el momento en que estás viendo que aún no te dictan una sentencia, están surgiendo nuevos datos de prueba en ese momento, es algo que es superveniente, que no existía anteriormente. Por más que te quieran desechar esa prueba, te la tienen que admitir antes de que exista sentencia. Y de eso debe haberse percatado el Ministerio Público en ese acto para poder ofertado, para poder haber surgido dictado la sentencia correspondiente, tanto no se desahogaran. Agotar todas las instancias para que fuera debidamente incorporado esos datos, pero no se hizo de esa manera. Ahora, luego está. Tenemos un procedimiento que se hizo con todas las de la ley, le pese a quien le pese, incluso políticamente, porque esto le costó y le ha costado el trabajo a muchos que han actuado rectamente y que por ello se conlleva a corromper a quienes no les tiembla la pluma para emitir sentencias apegadas a derechos. No estando apegados a la humanidad o lo humano que escuché, que me dijo un tercero o que debió haber sido. Estamos de manera jurídicamente adecuada, porque las pruebas, eso es lo que teníamos para poder absolver. No es ni la primera ni la última que le ha pasado. Aquí en Nuevo León, nada más en el 2011 tuvimos 65 feminicidios, de los cuales menores de edad, nada más estaban los menores, con las cabezas, o sea, desmembrados, ¿sí? Con las cabezas en automóviles, ultrajadas. Entre ellas existió uno en el 2010, esta no era menor de edad, pero fue una atrocidad que hicieron, embarazada, se la llevaron, le ejecutaron al bebé a un día antes de nacer y la tuvieron todavía con el bebé dentro de ella 2 horas más y luego la ejecutaron. Todos estos crímenes han sido en base a la narcoguerra que existe y que políticamente tratan de buscar la forma de hacerse de que los quieran. Recordemos que en este caso el gobernador de Chihuahua presentó incluso por ahí algún tipo de iniciativas para abrogar cuestiones de testigos, presentó por ahí circunstancias en las cuales ni siquiera para nivel sabe de lo que estaba hablando jurídicamente, por buscar la atención y ganar puntos haciendo leña del árbol caído. Esa es la realidad. Aquí en Nuevo León se han dado muchos casos en los cuales la fiscalía, por no realizar bien su trabajo, no estoy hablando de los fiscales que estudian, estoy hablando de los fiscales que llegan por dedo, que ni siquiera saben hacer un escrito y cargo de homicidios, y que por eso hay mucha impunidad y que por eso se dan muchas injusticias. Y todas esas personas que ocasionan este daño, no existe una ley que no sea letra muerta
que les haga ver y valer una reparación, daño cuando menos lo monetario y lo de salvaguarda de su seguridad. Estamos hablando de que son víctimas de la delincuencia organizada, no son víctimas de personas que andan por ahí, no, es toda una gama poderosa que tienen dinero ilimitado para cumplir con sus fechorías. Sí, caray, algo muy terrible. Mi querido Rodolfo, ¿algún comentario con relación a este tema? Pues, ¿Qué te pareció? Sé que vienes un poquito descanchado por tu tema de trabajo, pero aquí estamos a escucharte. ¿Algún comentario? Gracias, amigo Isaac. Pues yo creo que la Corte ya lo ha dicho, ¿no? Creo que se debe de eliminar la estigmatización legal. Y creo que el Código Nacional sí tiene principios rectores, pero también tiene casos de excepción. El artículo 402 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice: nadie podrá ser condenado, sino cuando el Tribunal de Enjuiciamiento adquiera convicción de culpabilidad más allá de toda duda razonable. Dice, la duda siempre beneficia al acusado. Y luego dice, en el último apartado, dice que nadie puede ser condenado por el cero mérito de su declaración. Entonces, son principios que a lo mejor forman parte de una determinación judicial, a lo mejor al estilo anglosajón, ¿no? Americano, de que, como sucede en las películas, de esos principios de que nadie puede ser condenado por el mismo delito dos veces, y otro tipo de cosas que ocurren en las películas gringas, ¿no? Sin embargo, yo creo que el artículo 17 constitucional establece de que siempre debe de privilegiarse la solución de conflictos por encima de cualquier formalidad abstracta, incluso si esta formalidad abstracta altera el principio de que se esclarezca la verdad, ¿no? Porque la reforma penal se constituye bajo el principio, bajo el esquema de esclarecer la verdad, de que el culpable no quede impune, que el delito no quede impune. Entonces, pues aparentemente hay una determinación, como lo decían hace rato, pero yo creo que, por ejemplo, en el caso de medios de prueba nueva y refutación, son medios que sirven o que son utilizados para esclarecer la verdad. Y creo que si habían pruebas de cargo mayores, se tuvieron que analizar en su momento. Incluso hay procedimientos de reconocimiento de inocencia y de anulación de sentencia que incorporó el nuevo código, y pues deben de ser revisados, ¿no? Nada más es que se cree, digamos, una especie de especulación, ¿no? De que los jueces solamente valoren conforme a que si no hay pruebas, el aparato del Ministerio Público pues está obligado a probarlo, ¿no? Y creo que los medios de prueba nueva y refutación, que también están en el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tuvieron que haber sido utilizados, ¿no? Es mi opinión. Hermano, ahí me llamó la atención, perdón que interrumpa, me llamó la atención este tema. Fíjate que en la apelación pudieron haber deshogado los testimonios de quienes estaban presentes ante la confesión de esta persona también, con independencia de que obviamente les faltó mucho por hacer, bastantes pruebas que pudieron haber deshogado, pero cuando menos esa, que fue la parte natural sobre la cual se inconformó la sociedad, haberla deshogado en una instancia. También, de hecho, ese es el tema que habla al inicio ahorita el maestro Gerardo, el tema de... Ahora bien, también como lo que refiere Luis Fernando y uniendo lo de Ulises, en cuestión de partiendo que él fue mujer, también que la mamá estuvo presente en la confesión de este tipo, para lo cual la fiscalía debió de haber actuado las órdenes de protección que se le conceden a las mujeres que sufren, con independencia que sea familiar, de hostigamiento sexual, etc. ¿En qué sentido? A lo que también refería Calvazor, o sea, de decir, esta mujer, la madre siguió haciendo propia mano, se estableció a grito abierto ante el palacio, ninguna autoridad le dio ninguna protección, o del peligro latente que corrió en su entonces, o sea,
ahí también hubo por parte de una omisión muy importante que como autoridades es lo primero que se debe de ofrecer la protección para esas víctimas. Maestro Gerardo. Fíjate que me quedé pensando que insisto mucho en que en esta parte de pero es como un rollo porque el antecedente directo de Rubí en cuanto a los hechos o la forma de atender ese tipo de casos era justamente esa época porque los hechos son bueno, tenemos la sentencia de Campo Algodonero de 2009 en la que fija justamente esos parámetros de atención en casos y en la que, pues, si bien la condena internacional o de responsabilidad internacional es para el Estado mexicano, no hay que olvidar que los hechos también de Ciudad Juárez, y era como una perfecta oportunidad también como de estar como, pues, dando atención o pues, fijados por la Corte, pero creo que hay una, pues naturalmente que coincidimos todos en que el asunto de Rubí hay responsabilidad internacional del Estado. Procesalmente, creo que con la muerte de la mamá, creo que se quedó estancado ahí como que el camino de búsqueda de justicia. Ella era, o sea, los patrones de atención de los casos en el campo algodonero creo que se repitieron por mucho en el caso de Rubí, sobre todo, por ejemplo, de esa cuestión de la falta de intervención inmediata del Ministerio Público en los hechos que la mamá dio parte, creo que dieron a que estemos hablando al día de hoy de esos lamentables hechos, pues, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos un reto bastante grande por delante, no solamente desde el lugar donde ocurrieron los hechos de Rubí, sino que desde los distintos estados de la República en donde siento asuntos de esa naturaleza y seguimos observando esta falta de debida diligencia, que la debida diligencia es una cuestión bastante que la Corte Interamericana en casos de esta naturaleza, y creo que sí, y con posibilidad de equivocarme, creo que el asunto de Rubí fue bajo un tratamiento de un homicidio y no tanto como feminicidio. Pero bueno, creo yo que tenemos un camino bastante fuerte por adelante y mucho en esto de nuestra obligación como operadores de estar, o sea, sabemos que cuando hacemos algún planteamiento, pues esto de la debida diligencia, quienes manejan la cuestión del sistema interamericano pues lo entienden perfectamente, pero de repente la cuestión de la debida diligencia queda sorprendente, pero para muchos fiscales, para muchos todavía es una cuestión como que no tan del diario con él. Entonces aquí está insistiendo cómo tendrían que estar haciendo las investigaciones, pues justamente para que haya una buena investigación, y lo que decían los amigos de Calvo Corro, de que pues lo que dice la Constitución, lo que dice el Código Nacional o los fines que persigue ese sistema de justicia, de que básicamente que no haya impunidad y que haya justicia principalmente para las víctimas. Me uno yo a tu comentario, maestro Gerardo, y es algo que ahorita comenta muy acertadamente mi amigo Luis Fernando, el decir, bueno, estamos a 10 años de distancia, pero a 10 años de distancia, ¿qué está haciendo en México para haber aprendido de todos y cada uno de los asuntos? Ahorita nos ocupa lo de Rubí, pero en cada uno tenemos en los estados ¿y qué se está trabajando, no, Luis Fernando? Toma un poquito de miel para el frío, pero creo que es importante pues analizar lo que tú comentas y lo que comenta el maestro Gerardo. La situación, han pasado 10 años, seguimos con el malestar de las víctimas, nuestras víctimas siguen siendo olvidadas. ¿Cuántos casos Rubí tenemos a nivel nacional? No nos vayamos a Jalisco. ¿Cuántos feminicidios tenemos este año? ¿Cuántos procesos olvidados? Precisamente tal vez por la ineficiencia o por la falta de sensibilización por parte de la autoridad para la protección, dictados de protección para las víctimas.
O sea, creo yo firmemente que algo está ocurriendo y está mal, desafortunadamente, esa famosa equiparidad que se hablaba entre los derechos de la víctima y del imputado sigue siendo abismal. La diferencia es abismal. Nuestras víctimas, las víctimas siguen siendo víctimas y consideradas de lado. El caso Rubí no es otra cosa más que único que viene a patentar precisamente la falta de sensibilidad de la administración y la procuración, en este caso de justicia, y que hoy hasta nuestros niños pues lo vemos a diario. No nos vayamos lejos, acaba de suceder una libertad el día de ayer, el día de antier, no voy a decir nombres, una persona dedicada al ámbito futbolero, y hasta la fecha se sigue litigando más en redes sociales que en el mismo proceso, ¿no? Me queda muy claro, y fíjate que voy a aprovechar ahorita para pasar con los compañeros de Carva Corro para sacar a la audiencia. Les mandan saludos de Oaxaca, les mandan saludos de Sinaloa, a todos, a los presentes, a los panelistas, a todos les mandan un gran... Y bueno, tocando este tema para los compañeros de Carva Corro, lo que comentaba el maestro Luis Fernando es, y lo que estamos ahorita comentando, esa colisión de derechos constitucionales entre la víctima y entre el imputado constitucional. Recordemos que en esta reforma del 2008, pues jerarquizan también los derechos de la víctima del mismo nivel. Apartado A, que es el procedimiento de cómo se lleva el juicio oral, el apartado B, que son los derechos constitucionales del imputado, y el apartado C para la víctima y ofendido. Siento yo que todavía hay esa colisión de derechos constitucionales y que el tribunal o los tribunales todavía les cuesta trabajo el poder ponderar o realizar ese tipo de operación para resolver, pues, es el que se le predomina en este tipo de asuntos. ¿Qué les parece a mis compañeros de Carva? Pues es muy interesante cómo eclosiona el nuevo sistema penal, hablando del 2008. Yo recuerdo cuando se genera este nuevo sistema, todos creían que era la séptima maravilla del mundo o la séptima maravilla en México para erradicar todo este problema que se generaba en un sistema tradicional, en un sistema inquisitorio, pero la realidad que se da es que los operadores no saben qué hacer. Y me gustó mucho la frase del maestro Gerardo cuando inició: el problema no va a radicar en un sistema así por así decirlo, sino en los que componen ese sistema, hablando de las personas, de los jueces como operadores, de los ministerios públicos, de los defensores de oficio y de los defensores particulares. Surge una equiparación de igualdad procesal entre víctima e imputado. Antes no tenía la víctima una actividad que determinara sus derechos, solamente era representado por el Ministerio Público. Hablo del antiguo sistema. Ahora le establecen un asesor jurídico, y cuando está uno en juicio, recordemos que el Ministerio Público es parte se considera como parte, no como autoridad. Entonces, el generar una igualdad procesal entre víctima e imputado y las dos figuras de la representación es un tema muy importante que, como tú lo comentas, muchas veces no se está reconociendo por los funcionarios. Llevamos 10 años de la implementación del nuevo sistema, más de 10 años, y yo creo que en lugar de avanzar, estamos retrocediendo en donde tú llegas a juicio. Ahora hablamos de un código nacional, se habla de generar criterios sólidos, generalizados, de generar una práctica única, pero pues es bien claro, el Código Nacional de Procedimientos Penales se tiene que aplicar desde el norte de la República, Tijuana, o yéndonos hasta el sur, es lo mismo. Pero cuando uno acude a litigar
viajar a ciertos lugares, te das cuenta que pues creen que en su región, en su entidad federativa, es distinto, cuando la realidad es otra. Entonces, yo creo que estamos retrocediendo y ahora el nuevo sistema está siendo utilizado como una herramienta por parte de los jueces, por parte del Ministerio Público, para persuadir, únicamente de persuasión, a los intereses que les correspondan o que estén protegiendo. Y no estamos aplicando correctamente el Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces yo creo que también los abogados tenemos culpa. ¿Por qué tenemos culpa? Porque no estamos haciendo efectivo el verdadero procedimiento penal nacional. Tenemos la obligación de, si existe un criterio por parte de un juzgador, pues recurrirlo. Es mucho trabajo, pero si lo logramos hacer todos los abogados, vamos a generar las condiciones para que el Código Nacional de Procedimientos Penales sea aplicado correctamente. Por ahí, hace un momento estaba yo en un curso, estaba en un cursillo por ahí de menores, hablando de menores, y decía el ponente que con 120 horas podías acreditar la capacitación. Pues eso es ilógico, ¿no? El código no te establece las 120 horas, la Constitución no te establece 120 horas. Hay que irnos a lo que nos facilita la Constitución y lo que nos otorga la legislación. Entonces, yo creo que todo está en la legislación, solo hay que hacerlo valer. Muy bien. Mi querido licenciado Ulises Treviño. Sí, mi hermano, fíjate que estaba recordando, conforme al tema, regresando un poquito al tema, que en este caso se tuvieron varias pruebas, pero eran testigos de oídas. Y si podemos recordar, exactamente, si podemos recordar los testigos de oídas, se presentaron que el asesino había actuado con golpes. Otro testigo de oídas que el asesino había actuado a balazos. Y otro que el asesino había actuado de otra manera. Entonces, ¿cómo querían que vincularan los jueces realmente la circunstancia? O sea, esta prueba no había una lógica para poder traer esa circunstancial como se les tildó, como se les dijo por parte del Poder Ejecutivo. Sí, que a fin de cuentas el Poder Ejecutivo vino de verdugo, impuso su autoridad, ¿sí?, socialmente, utilizando a la gente para que fuera castigado, y a la fecha pagando justos por pecadores. Aquí en Nuevo León se está llevando a cabo todo tipo de juicio en el que huela a feminicidio. No hay la manera posible en que se llegue a una mediación, como va a dejar mi querido hermano, de una manera limpia, es decir, de una manera que no se sienta que corre el riesgo del puesto si lo hacen. Entonces, es muy arriesgado por un servidor público tratar de llegar a una mediación en una cuestión de que huela a violencia hacia la mujer, no necesariamente violencia hacia la mujer. Entonces, ahorita la circunstancia de que hablan muchos jueces que dicen, por tipo de género, yo voy a mandar a ampliar los términos para pruebas, o voy a mandar, aunque no me lo pidan, porque se ve y se siente que esta persona fue abusada por su pareja y desde hace mucho tiempo ha sido objeto de vejaciones, etc. ¿Y de qué sirve si al sentenciarla no justificas el motivo por el cual estás actuando con perspectiva de género? Sencillamente lo alegaste para las pruebas, pero no lo resultó, o sea, no va fundamentada. O sea, les hace falta mucho todavía el Poder Judicial para ese tipo de situaciones, y a pesar de que no lo fundamentan, ¿sí?, pretendían hacerse de pruebas, o pretenden hacerse de pruebas, al final no lo fundamentan, y aún así te lo condenan. ¿A qué vamos? Les tiembla la pluma para poder resolver con Chihuahua, por temor a perder su trabajo, y esa es la realidad que estoy viendo. No en todos, porque hay jueces y magistrados que me respeto, por ejemplo, y dan las cosas como debe ser, pero la mayoría de los jueces nuevos, y especialmente de los que entran por dedazo, tienen miedo, por supuesto, porque eso no
y cómo aplicarla realmente en justicia a las personas que nos están dañando. Mi querido doctor Bolaños, fíjate que lo que comenta aquí el maestro Ulises es muy interesante, el tema de los elementos que faltaron en el proceso. Recordemos que estábamos con el Código de Procedimientos Orales en Chihuahua, todavía no existía el Código Nacional de Procedimientos, pero muy intenso, porque si retrotraemos esta noticia, este juicio en la actualidad, con este nuevo juicio, con este nuevo código, con las reformas que se han hecho, con las leyes de víctimas, con las unidades de medidas cautelares, tratando de proteger a la víctima, todavía no se llega a proteger a 10 años de un juicio como el del licenciado Luis Fernando. Fíjate que ahorita Luis Fernando, a ver si me puede continuar, pero es muy real. Al servidor público le hace falta % de sensibilidad. Hace unos 4 años, 5 años, hubo una situación así muy lamentable porque se le fue de las manos de que una mujer acudió a levantar denuncia por violencia familiar, estaba recién golpeada. Al Ministerio Público omitió darle un oficio, a preguntarle si había un resguardo o si quería irse a un refugio, porque no podía regresar por lógica al domicilio. Claro. El agresor ahí estaba. No lo hizo, que le vaya bien, y llegando a esa víctima a su casa, el marido le dio un disparo, dejándola ahí tirada a media sala, por lo cual, pues lamentablemente se dio, pero ahí, como decía Luis Fernando, entonces, ¿de quién fue la culpa? ¿De quien no tuvo la sensibilidad de no vas a preguntar si hay peligro o no? Con el simple hecho de que ya estás denunciando una violencia, o con el simple hecho de que ya estás narrando que ahorita hace 1 hora fuiste golpeada por tu esposo, por ende, como servidor público, tienes que actuar bajo el protocolo de víctimas de violencia, pero no lo actúan. O sea, no lo actúan, les vale, no tienen sensibilidad. Entonces, por ahí Luis Fernando tocó algo también muy interesante, a ver si lo puedes secundar. Luis Fernando. Sí, muchas gracias. Claro, es importante, ¿no?, la sensibilidad por parte del servidor público, y propiamente para el caso, no solamente el caso de las mujeres, o sea, estamos hablando en todas las víctimas, puede ser mujeres, niños, tercera edad, discapacitados, hombres, etcétera. Hace falta esa parte, hace falta esa sensibilidad por parte del servidor público, como lo comenta el doctor Eduardo, pues tantos casos que hemos conocido que inician con una violencia familiar y que tristemente pueden terminar o concluir en un homicidio, en un feminicidio. Entonces, creo yo importante que el caso de Rubí sí fue una omisión, como lo comentaba también el maestro Gerardo, por parte de los operadores. Por parte de los operadores, en la postre también los compañeros de Calvaforro también hicieron énfasis en ese sentido, ¿no? Que como operadores, tanto defensores particulares, defensores públicos, pues precisamente formamos parte de esta falta de sensibilidad, ¿no? Creo yo que este caso, a años, no es conclusión todavía, pero a 10 años nos pone una vez más de manifiesto que hace falta seguir trabajando en la protección total de las víctimas. Muy bien, considera, maestro Gerardo? Bueno, maestro Gerardo, adelante. No, gracias, pues plenamente coincido con Luis Fernando. Creo que es el tema Rubí, pero no es un tema que, pues sí, ya pasó, lo que hacen los hechos, pero sin embargo todas las consideraciones que quedan en torno al asunto es el uso de cuestiones de inferencia, porque incluso recordemos que ya lo decían los demás colegas de que no había una ahí en el asunto y todo estaba con cuestiones ahí como para llegar a una conclusión. Creo había que pensarle más allá de la cuestión más allá de la cuestión de los hechos,
es que creo yo que habría que estarlo recordando constantemente para que no se vuelva a repetir. Habría que estarle pensando constantemente para que insistir en esto que de la debida diligencia. Habría que estar pensando constantemente en motivar a las instituciones ministeriales o a quien corresponda, sobre todo cuando el asunto ya está judicializado, que no se desdeñen algunas cuestiones que dan a la cuestión como que resultados fatales, como ya los ejemplos que mencionaban, sobre todo el amigo. Pero, entonces, eso nos coloca en una cuestión de muy alta responsabilidad de exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales, porque de otra forma nos colocamos en una situación de peligro latente de que las violaciones a los derechos humanos se sigan violando y no pasa absolutamente nada. Claro, el asunto, yo creo que si Marisela siguiera con vida, con mucha posibilidad, el asunto estaría en el sistema interamericano. Muy bien. Oigan, yo quiero mandarle un saludo ahorita a una compañera, Coral Chantal, la licenciada Coral Chantal Zúñiga, que comenta que siempre en este tipo de investigaciones, en este tipo de delitos, investigarse con perspectiva de género. Pero a mí me llama la atención, me voy a dirigir con mi querido hermano Rodolfo, que lo veo aquí en el tema, que si efectivamente todos tenemos que tener estas investigaciones con perspectiva de género, pero las autoridades, la fiscalía, los fiscales MP, policía investigadora, los asesores, todavía conocemos el cómo manejar la perspectiva de género, porque no es nada más mencionarlo. Recordemos que también aquí en Jueves del Vivo tuvimos a una especialista, una activista mujer feminista, y nos hablaba de eso, que muchas veces la fiscalía lo contempla o lo cataloga por una perspectiva, pero todavía no entendemos, ¿te parece, mi querido Rodolfo? Hace rato que bueno, estaba escuchándolos, me da conocimiento todo lo que ya están se me diciendo. congeló. A ver. ¿Estás ahí todavía, Rodolfo? Sí. Sí, aquí está. Listo. Ya. Listo. Ya. Sí, bueno, decía que me da conocimiento el que estén hablando de esto y escribí algo, dice, el caso Rubí es un problema de estandarizar o conceptualizar la realidad. La ley debe ser más lógica que formal. Entonces, hace rato lo decía, toqué dos temas importantes para entender lo que quiero decir. Y una de las cosas es que la Constitución exige una debida fundamentación y motivación. Debe haber principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Pero además, no se puede privilegiar la forma por encima del fondo. Ya lo decía, se debe de eliminar la estigmatización legal. Entonces, desde esa premisa mayor que estoy estableciendo, creo que no se puede estar como en el sistema gringo, ¿no? A lo mejor en lo que salen las películas, no el sistema gringo, lo que salen las películas, por ejemplo esta del crimen perfecto, de que ese principio de que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, se tenga como una verdad pues que no admite excepción. Y yo creo que sí admite excepción porque aquí pasa algo importante. Me estaba comentando Israel que cuando dicta la sentencia, esta persona, el imputado, antes de dictar la sentencia, refiere que le pide perdón por haber matado a la hija. Entonces te vas al artículo 390 del Código Nacional y dice: el Tribunal de Enjuiciamiento podrá ordenar la recepción de medios de prueba nueva, ya sea sobre hechos supervinientes o de los que no fueron ofrecidos oportunamente por alguna de las partes, siempre que se justifique no haber conocido previamente de su existencia. Y sí existe un principio de no incriminatorio, y sí existe un principio de que no puedes ser juzgado por el solo mérito de tu declaración, pero hay un hecho ahí que se debe de investigar. Dice, si con ocasión de la rendición de un medio de prueba surgiera una controversia relacionada exclusivamente con su veracidad, autenticidad o integridad,
el tribunal de enjuiciamiento podrá admitir y desahogar nuevos medios de prueba aunque ellos no hubieran sido ofrecidos oportunamente, siempre que no hubiera sido posible prever su necesidad. El medio de prueba debe ser ofrecido antes de que se cierre el debate, para lo que el tribunal de enjuiciamiento deberá salvaguardar la oportunidad de la contraparte, el oferente de los medios de prueba supervinientes de refutación para prepararlos contra interrogatorios de testigos o peritos según sea el caso, y para ofrecer la práctica de diversos medios de prueba encaminados a controvertirlos. Entonces yo creo que al juzgar desde una perspectiva netamente formal, yo creo que sí se están violando los derechos humanos, principalmente de esclarecer la verdad, que el delito no quede impune, sobre todo porque hay una declaración y esa declaración debiera ser motivo de estudio, no solamente en el tribunal de enjuiciamiento, sino en la apelación. La apelación entiendo que se trata, y ya hay criterios de jurisprudencia, que se trata de dilucidar o de establecer si hay vicios formales al procedimiento. Por ejemplo, uno de ellos es que el tribunal de enjuiciamiento, después de la suspensión, no se constituya nuevamente el 11º día. Por ejemplo, son cuestiones formales. Y sobre la valoración de la prueba no hace pronunciamiento, o sea, en la apelación. Entonces, ¿qué entenderías? Bueno, pues es hasta el amparo, ¿no?, que se tiene que hacer esta valoración de la prueba. Y sin embargo, yo advierto una cosa que yo creo que es importante que tomen atención. Este caso nos pudiera dar parámetros para que los legisladores entiendan ese principio, ¿no?, que dije en un primer momento de mi intervención sobre la premisa mayor, ¿no?, de que la realidad pues simplemente rebasa la ficción de la ley y deben de haber procedimientos no solamente igualitarios, porque ese es el problema, armonizar los derechos del imputado y de la víctima. Tenemos, dije, el reconocimiento de inocencia, tenemos la anulación de sentencia en el artículo 487, pero si lo lees, solamente se refiere a dos hipótesis. Cuando el sentenciado hubiera sido condenado por los mismos hechos en juicios diversos, en cuya caso se anulará la segunda sentencia, y cuando la ley se derogue o se modifique el tipo penal, o en su caso la pena por la que se dictó sentencia o la sanción impuesta, procediendo a aplicar la más favorable al sentenciado, ¿no? ¿Por qué no hay un procedimiento, un mecanismo donde también se le dé paridad a la víctima? Por ejemplo, en este caso, donde se justificó, aparte de la declaración de este cuate, con medios de prueba, que diga, con medios de prueba nuevo de refutación, que pues si era responsable del delito que se le estaba acusando. Entonces no podemos salvaguardar a lo mejor principios como el de no doble enjuiciamiento y eso para dejar impune un delito. Por eso lo dije, el caso Rubí es un problema de estandarizar o conceptualizar la realidad. La ley debe ser más lógica que formal. Entonces aquí una atención de que debe de haber este mecanismo en el 487 y de que algo pasa en el sistema americano. Por ejemplo, yo veo que al final quien dicta una sentencia pues es la sociedad, ¿no? Se encarga de dictar pues una sentencia, así lo decía por ahí el juez Aristain, así pues no se culpa al sistema de justicia, son los ciudadanos los que toman la decisión judicial. ¿Sí me doy a entender, Isaac? ¿Ibas a hablar, perdón? No, de hecho está muy interesante tu tema, lo que estás comentando, y a lo que referíamos ahorita, y el principio después de 10 años del juicio, en retrospectiva o retrotrayendo el asunto, pues teníamos un sistema que apenas iniciaba, un sistema que no existía el Código Nacional de Procedimientos Penales y que Chihuahua lo estaba implementando. Sin embargo, lo importante de esto, y yo creo que ya entrando a un tema de análisis ya para proponer en el punto de vista de cada uno de ustedes, es a 10 años de este lamentable asunto, se siguen viendo infinidad de violaciones al procedimiento y que no estamos aprendiendo. Dime, Rodolfo. Sí, nada más para cerrar mi idea, porque hace rato igual tampoco la concluí de forma completa. Nada más para cerrar la idea, sí tengo el conocimiento de eso. El Código Nacional es del 5 de marzo del 2014, si no estoy mal.
el caso es de 2008, si no estoy mal. Entonces, el Código de Procedimientos Penales pues, que se aplicó fue ese. Sin embargo, te digo, hay que entender algo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reformó en 2008. Eso genera derechos sustantivos. La parte procesal es otra historia, entiendo. Ahora, el Código Nacional establece en el segundo transitorio cuál iba a ser el procedimiento de entrada en vigor. Pero, ojo, la Constitución Política ya ha sido reformada en el 2008. Y ahí están los derechos del imputado, lo que decías, los derechos de la víctima y los principios del procedimiento. Y una de esas cosas son, me quedo con dos cosas de esos derechos sustantivos. En principio, que el delito no quede impune, y en segundo lugar, que el delito no quede impune, y en segundo lugar, el principio de publicidad, porque hablamos mucho de que pues el sistema judicial, pero también como abogados, aquí lo dice mi hermano Israel Calvacorro, dice, el abogado es el arquitecto de la construcción social. Entonces, si no utilizamos los recursos, si no utilizamos los amparos, y si no creamos jurisprudencia, si no creamos sus precedentes, ¿de qué manera? Eso lo digo por un lado, ¿no? Qué bueno que se hizo público el asunto y pues está generando condiciones. Pero por el otro lado, si dice la Constitución que el derecho tutelado por excelencia es que el delito no quede impune, con independencia de que el procedimiento penal fuera de Chihuahua, que estuviéramos empezando, creo que pues hay una omisión legislativa, hay una laguna legislativa que se tiene que incorporar. Incluso, si, yo sé que a lo mejor les va a parecer absurdo, porque procesalmente no se puede, etcétera, pero tendría que analizarse ese asunto, ¿no? O sea, a detalle, porque al final, ahorita leí en mi celular que acaban muertos las 3 personas que empiezan el procedimiento, y pues es una burla. O eso que dijo el imputado de que él era responsable al final, antes de finalizar de la audiencia, es una burla. Ya dejemos de conceptos abstractos de que la perspectiva de género y todo eso, yo entiendo, es obviamente, aparte es una menor de edad. Imagínate, por ese solo hecho tuvo que haber investigado el Estado, y no podemos estar en una dimensión o en un concepto todavía arcaico y retrógrada de que, bueno, pues es que el principio de cosa juzgada impide volver a juzgar. Eso no es verdad. Pues hay elementos, o sea, yo sé, en medio de prueba de refutación van a decir, es el tribunal de enjuiciamiento, lo tuvo que hacer el tribunal de enjuiciamiento. Sí lo tuvo que hacer, pero me dijo ahorita Israel que fue antes de finalizar la audiencia, entonces sí lo podía hacer, y todavía en materia de valoración, en amparo, en apelación y en amparo directo. O sea, hay que quitarnos mucho eso como abogados de que, o bueno, la sociedad, yo creo que cuando dan cultura cultura de la legalidad en las escuelas, creo que no nada más es que les enseñen conceptos abstractos, es que la sociedad realmente participe y se involucre en estas decisiones, como el caso de O.J. Simpson. Y así, ¿no? Mira, yo creo que son temas que tenemos que ser proactivos todos, y para eso estamos hablando, no como abogados, como ciudadanos, conocer nuestros derechos, hacerlos exigir, y que las autoridades que también sean responsables. La verdad es que está muy interesante el tema, se nos acaba el tiempo, y me gustaría que, bueno, como siempre, agradeciéndoles a todos ustedes pues todos sus comentarios, dar un comentario final, que se despidan. Les agradezco de todo corazón, porque gracias a la pandemia pues también tuvimos este ejercicio donde los conocí, y espero que sigamos reforzando estas relaciones. Entonces, voy a empezar con maestro Gerardo, a ver si nos podrías dar tu última opinión con relación al asunto y a lo que se está viviendo, y que pues, nos regale sus datos por si quiere contactarlo. Muchas gracias, maestro Gerardo. No, gracias a ti, amigo Isaac. Siempre decía al principio, estar platicando contigo y ahora con los demás colegas de quienes estamos aprendiendo bastante. Yo siempre insisto en que, contrario de que los que estamos en ese espacio somos los que estamos enseñando, la verdad es que nos llevamos un aprendizaje bastante
rica en estas cuestiones, sobre todo, coinciden diversos puntos de vista y eso es lo más interesante en esto. Creo yo que ya en los comentarios, ya todos los demás colegas ya han sido bastante profundos en sus intervenciones. Yo solamente insistiría en olvidar el tema de Marisela, de Rubí, como los asuntos que no deben de repetirse, los asuntos que no tendrían que darse atención de esa naturaleza. Y bueno, alrededor del asunto se quieran hacer circunstancias que también hay que seguir las consecuencias del tiempo de la que ocurrió el asunto, del juicio, al día de hoy. Pues han pasado varios años, pero creo que hay muchos entes ahí que habría que seguir insistiendo, habría que seguir apuntalando justamente para que los estándares respecto se sigan aplicando justamente en esta afán de estar respetando los derechos humanos. Me encuentran en las redes justamente con el nombre completo, Gerardo Martínez, quedo a sus órdenes en lo que se ofrezca, pues seguimos platicando. Yo soy el honrado de ser invitado a esos espacios y porque pues tengo la oportunidad de estar compartiendo el espacio y estar escuchando a grandes colegas, a grandes abogados como los que nos acompañan esta noche. Muchas gracias. Maestro, un saludo hasta Oaxaca. Mi querido doctor Eduardo Bolaños, como siempre, muchas gracias por tu atención, por tu apoyo, como siempre. Y bueno, el comentario final, ¿qué te deja este asunto de Rubí del 2010 al 2020? Pues fíjate que seguir haciendo la lucha constante. Yo en lo personal ya tengo 15 años trabajando en una asociación civil que ayudamos a violencia familiar, niñas, niños, mujeres y hombres que sufren violencia familiar. No ser desacato a ello. No comparto la opinión de Calma Corro, del compañero que dice que hay que dejar estos conceptos abstractos. Al contrario, el abogado de hoy considero ser social, sensible totalmente para poder tener esa visión y trabajar verdaderamente la perspectiva de género. Como lo dijo Ulises, muchos pero no lo saben trabajar, no lo saben aplicar, y para ello yo sigo de hombro trabajando con grandes mujeres de aquí de mi estado de Nuevo León, en nacional y a nivel internacional, como lo he estado haciendo desde el 2012 a la fecha, que tengo el honor de presidir asociaciones aquí en México a nivel nacional. Y a mí me encuentran como Eduardo G. Bolaños, tanto en Facebook e en Instagram, y mi correo es eduardo-bolaños@. Entonces siempre un gusto compartir contigo, Isaac. Ya sabes que cuentas conmigo en lo que pueda colaborar, y Monterrey, Nuevo León es tu casa. Muchas gracias, mi querido doctor. Y bueno, vámonos a seguirnos con los regios. Mi querido maestro Ulises Treviño, muchas gracias por tu participación y tu comentario final. Muchas gracias. Bueno, pues agradeciéndote, igual que pues todas las veces que me has invitado, compañeros, por compartir en este espacio, este debate, y a todos los que nos están apreciando. Haciendo un poquito más de alusión al tema, en este espacio que me concede, podemos recordar, para aquellas personas que no conocen, que nos están escuchando, un poquito más sobre este caso de Rubí, que los policías nunca precisaron los motivos por 36 horas de asesino, entre comillas, sin independencia de que sea o no sea, porque las personas que se presentaron a detenerlo, en este caso los policías o algunos policías, se introdujeron a su domicilio y no encontraron nada. Sí, se introdujeron y no encontraron nada. Aunado a ello, los policías ministeriales lo interrogaron y sin abogado presente. Entonces, que tengan valor si todas estas pruebas fueron obtenidas contrario a los derechos. Entonces, si esto es así, es lo correcto, porque de lo contrario va a pasar lo que está pasando ahorita. Es el resultado de haber sobajado al Poder Judicial por parte del Ejecutivo. ¿Qué está pasando? Que les y pagan justos por pecadores. Esa es la realidad.
Ok, soy Luis Treviño, me pueden encontrar obviamente en mi número telefónico 484-888. Muchas gracias, hermanos. Desde mi punto de vista se respetan todos, pero pues aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Voy a dejar a mi que al final porque eres de casa, hermano, porque te quiero mucho. Me voy a despedir con mis compañeros de Calva Corro, Rodolfo y Israel. El tallo final, muchas gracias como siempre por su apoyo y por estar aquí con nosotros, y al final pues digan sus redes sociales y dónde los pueden localizar. Claro, el comentario que yo tengo, y concluyo con el tema que acaba de decir el licenciado Treviño desde allá de Monterrey. Un saludo allá a Monterrey y los compañeros que están allá en Monterrey. Es cierto lo que dice, es una gran responsabilidad por parte del Estado para brindar justicia desde el punto de vista del imputado y de la víctima. Es una dualidad que tiene que garantizar el Estado. Y lo cierto es que si Ministerio Público no realiza su actividad de investigación de forma correcta, el resultado, como lo decía el licenciado Treviño, será nulo. ¿Qué quiero decir? Que existe una gran responsabilidad por parte del Ministerio Público para realizar su actividad de investigación y que lo haga correctamente, porque si sigue actuando como venía trabajando el antiguo sistema desde actos ilegales, pues claro que una defensa va a echar abajo todo eso. Y no estamos hablando de que el abogado esté utilizando artimañas, sino está haciendo valer los procedimientos, los derechos que están generados en una legislación y en la Constitución. Yo creo que por ahí es momento de reflexión por parte de las personas que acusan y que hacen una investigación, tanto los peritos como los policías de investigación, las personas que ejecutan las órdenes de aprehensión, lo hagan conforme a lo que establece la ley. Y es por ello que debe de haber capacitación, pero una capacitación real, una capacitación del texto de la norma y que se empiece a interpretar, no que venga un sujeto y me diga cosas y maravillas en donde ni siquiera están plasmados en la ley. Yo creo que es un proceso que tiene que cambiar y estamos en ese proceso aún. No sé cuántos años nos vamos a llevar, seguimos en esta lucha de aportación por parte de los abogados desde nuestra trinchera, y pues seguimos en el caminar del acceso a la justicia. Nosotros estamos desde nuestra página Calva Corro Abogados y te agradecemos la invitación, un placer compartir todas estas ideas y escuchar todos los criterios de los abogados que participaron en este tema, un tema muy importante a nivel nacional, y que pues sigamos realizando esta actividad para que las personas que nos escuchan desde el otro lado de sus computadoras, desde sus teléfonos, puedan comprender un poquito más de estos temas. Gracias. Muchas gracias. Mi querido Rodolfo, licenciado Rodolfo Escobar, perdón. Como. Pues me gustó lo que dijo Treviño, la verdad. Esto es muy parecido al caso J. Simpson, ¿no? Que ya después se acreditó que sí era responsable. La sociedad estuvo muy activa, participó mucho. Desafortunadamente el caso es que se asocia con cuestiones discriminatorias derivadas de la raza, y que los policías se meten a un domicilio sin un orden judicial, y eso afecta el resultado del fallo, ¿no? Evidentemente todas las consecuencias pues, de eso es la nulidad. Bueno, desde ese punto de vista creo que debemos de crecer, y los operadores del sistema de justicia pues deben de entender que pues, simplemente somos roles, ¿no? Somos roles, y ministerios públicos y los policías pues deben de eliminar esas prácticas ya mezquinas y de antaño, de estar sembrando cosas y metiéndose a los domicilios sin permiso. Todo eso pues ya está por demás. Otra cosa, por eso me gustó el comentario del abogado Treviño, bien cierto. Si hay una omisión, es la omisión del Estado, de hacer mal las cosas. Si es o no responsable, pues, claro, pues es como lo dice la película de el abogado Lincoln Lawyer, ¿no? Si eso no es,
pues una cuestión que precisamente por una omisión del Estado de hacer bien su trabajo no se puede condenar. Pero mira, ahorita está muy interesante el tema y yo estaba pensando algo ya como un final comentario. Sé Isaac que tiene el tiempo limitado, pero no sé, me pareció importante. Las resoluciones del Tribunal de Enjuiciamiento, en un primer momento, de acuerdo al 468, la fracción segunda, la sentencia definitiva en relación a aquellas consideraciones contenidas en la misma distintas a la valoración de la prueba, siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación o bien aquellos actos que impliquen una violación grave al debido proceso. Entonces, si dice mi amigo Israel que fue antes esa declaración, yo creo que sí había elementos. Entonces te vas al 482 sobre casos de reposición, la fracción primera dice: cuando la tramitación de la audiencia y el juicio oral en el dictado de la sentencia se hubieran infringido derechos fundamentales asegurados por la Constitución, las leyes que de llamar en los tratados. Sí entiendo que es el código de procedimientos de Chihuahua, que no es este código, etcétera. Sin embargo, pues el código ya entró en vigor, es de 5 de marzo del 2014, y yo creo que la llamada de atención es para que se generen condiciones no solamente del reconocimiento de inocencia y anulación de sentencia, como te decía el 487, nada más a favor del imputado, sino la anulación de sentencias también a favor de la víctima en este tipo de casos. Y dice el 484, podrán ofrecerse medios de prueba cuando el recurso fundamente en un defecto del proceso y se discuta la forma en que fue llevado a cabo un acto en contraposición a lo señalado en las actuaciones en el acto de registro del debate de la sentencia. También es admisible la prueba propuesta por el imputado en su favor, incluso la relacionada con la determinación de hechos. Las partes podrán ofrecer medio de prueba esencial para resolver el fondo de reclamo cuando tenga el carácter de superviniente. Entonces, creo que sí debe de existir estos mecanismos, se le debe de agilizar los procedimientos a la parte víctima. Y bueno, yo estoy como abogado Rodolfo Escobar, soy Calvacorro Abogados ya desde hace mucho tiempo, y pues nos pueden seguir por ahí. Gracias. Muchas gracias, mi querido Rodolfo. Y bueno, agradeciéndoles a todos, y dije al final que digo, Luis Fernando Figueroa, de aquí de Jalisco, no es un orden en especial, pero bueno, agradecer tu atención, tu amistad que tengo de hace mucho tiempo, y tu comentario final, hermano. ¿Dónde te podemos localizar? Muchas gracias, Isaac, muchas gracias a todos, Monterrey, Jalisco, todo, Tlaxcala, Puebla, en fin, gracias a todos. Me pueden localizar en Facebook como Luis Pica, la abreviación de mis apellidos. Estoy en sus órdenes aquí en el estado de Jalisco, y en relación al tópico que nos interesa o que vamos el día de hoy, creo yo firmemente que hoy más que nunca Rubí sigue estando viva. Sin embargo, para las autoridades, ojalá y lleguemos, como lo dice el maestro Eduardo, a esa sensibilización precisamente para garantizar desde lo mínimo la protección de las víctimas. No podemos como autoridades pensar el qué va a suceder. Es nuestra obligación, así de sencillo. No tengo nada más que agradecer a todos los participantes. Adelante, estamos a sus órdenes. Bienvenidos a Jalisco el día que gusten. También aquí se cuecen habas. Muy bien, muchas gracias, hermano. Yo me voy a quedar con todo su acervo que acaban de comentar. Un asunto muy lamentable. Sin embargo, si hay responsables, el Estado, el sistema, lo que debieron de haberse sensibilizado para verlo y para intensificarse en cada una de las partes en este asunto en particular, que definitivamente pues quedó en el olvido, quedó en letra muerta, quedó algo que la ciudadanía actualmente sigue sintiendo que le queda cada una de sus casas. A todos los que nos acompañaron, les voy a mandar por ahí un link a los compañeros panelistas para que estén contestando, agradeciéndole de antemano también a la Revista del Futuro por todo su apoyo, Viernes de Jurisprudencia, Calvacorro, el marco jurídico que es de mi querido
Sánchez que estuvo presentes, y muchísimas gracias a todos, como siempre, bendiciones para todos, gracias. Pónmela. El camino de la abogacía es complicado, no es nada Pues sencillo. por parte de nosotros acceso a la justicia nos estamos también. despidiendo de esta transmisión Los en un procesos enlace de judiciales diferentes y el plataformas en, descontento de los clientes. en todo el país. La vida jurídica Estamos enlazados y el andar. con varios abogados de Monterrey, Así. de Puebla, Pese a Tlaxcala, ello, Oaxaca. Tengo la fiel convicción Tenemos de que abogados es el único camino de que debe Jalisco. prevalecer. Entonces, Lamentablemente, nosotros nos despedimos vivimos y en un dejamos país por ahí un donde la justicia video que hicimos de la justicia, tomada en porque un son segundo temas o de tercer los plano. que no nos podemos Siendo rendir, constantes y de los que no persistentes, podemos se tiene que hacer valer. olvidar la No justicia te y dejar rindas, al mar. sigamos juntos en este camino. El camino de la La justicia. justicia es nuestra, nada ni nadie nos la puede arrebatar. Vamos a escuchar. No, es que topa. Muchas gracias, oigan. Quiero agradecerles a todas sus atenciones, a mi querido padrino que siempre ha estado ahí El camino de la a abogacía es complicado, no es nada y sencillo. lo tenemos. El acceso a la justicia también, lo he entendido por los procesos judiciales y el descontento de los clientes. La vida jurídica y el andar en ella no es cosa fácil. Pese a ello, tengo la fiel convicción de que es el único camino que debe prevalecer. Lamentablemente, vivimos en un país donde la justicia ha sido tomada en un segundo o tercer plano. Siendo constantes y persistentes, se tiene que hacer valer. No te rindas, sigamos juntos en este caminar. La justicia es nuestra, nada ni nadie nos la puede arrebatar.